Misterio de la fe. Que el Señor nos ayude para fortalecernos en fe. Y vamos a utilizar Primera de Timoteo 3:9. Ahí el apóstol Pablo está recomendándole a los diáconos, está hablándole a los diáconos o a los del servicio, más o menos como un tratadito acerca de los requisitos del servicio. ¿Se oye bien, hermano? ¿Se oye bien? No, ¿verdad? Yo debo ser el que vengo desconectado. Pero vamos a utilizar Primera de Timoteo 3:9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, yo estaba meditando hoy en la tardecita acerca de estos pasajes y los vamos a relacionar con Santiago 2:14 y tal vez para los que de alguna manera están involucrados en el servicio, no necesariamente, hermano, vamos a hablar propiamente del diaconado como tal, sino entendiendo que la palabra diácono pues está relacionada con aquel que pone su vida al servicio del Señor. Fíjense, no al servicio de la iglesia en prioridad, sino pone su vida al servicio del Señor. Porque si no ponemos nuestra vida al servicio de Él, ¿cómo le vamos a servir a un cuerpo que está en perfeccionamiento? Entonces esa pequeña ese pequeño sesgo hay que considerarlo. Que a veces, hermanos, nosotros enfatizamos mucho en que estamos sirviéndole al cuerpo, y eso es correcto. Pero si no, ¿cómo entenderíamos a Simeón y Ana, que envejecieron sirviéndole al Señor? Si usted mira, aunque no se menciona, aunque se mira ahí que Simeón tenía una función profética, cuando uno revisa el texto dice que Ana servía con ayunos y oraciones al Señor. Entonces eso es prioritario. Lo otro va a ser como un reflejo. Si nosotros, hermano, no hacemos esa diferencia, entonces nos va a costar servirle al cuerpo de Cristo o a la iglesia, como normalmente se da a entender. Y vamos a tropezar porque el cuerpo está en perfeccionamiento. No es un cuerpo perfecto. Y lo que va a manifestar va a ser sus flaquezas y sus debilidades para ser auxiliados en esas cosas. Acuérdense, no estamos en una iglesia ya perfecta, sino, decía el pastor nuestro hace muchos años, no nos mandaron a pastorear ángeles, hablando de los meros ángeles, ¿verdad? Sino nos mandaron a pastorear una iglesia que está en restauración. Bueno, entonces, el capítulo 11 de Hebreos, no lo busque, capítulo 11 de Hebreos, usted lo va a leer detenidamente y ahí marca la ruta. Se habla de la ruta, hermano, donde se pueden ver las obras que generan alguien que está cultivando su fe. Si usted mira, ahí hace el escritor a los Hebreos una narrativa de todo lo que consiguieron los hombres que fueron depositarios de una fe viva. De una fe viva.
puesto que Santiago habla y aclara que la fe puede ser una fe muerta, no una fe activa. Entonces no vamos a ver todos los aspectos de Hebreos, pero tal vez para que vayamos más o menos considerándolo, podemos traer a nuestra memoria un tratado de fe completo que está en casi todo el capítulo 11 de Hebreos. En 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de ahí hace una narrativa de cada uno de los hombres que ejercieron su fe y que se mantuvieron a costa de cualquier circunstancia, hermano, con una fe viva, activa. En algunos casos, por ejemplo, en el 3 dice: por la fe entendemos entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza hablando de Abel como el primer mártir de la fe, o el primer héroe de la fe, y hasta en el capítulo 11, verso 31, que es donde ya Santiago aclara un poquito en relación a una mujer que no tenía esperanza y que fue justificada por la fe, pero una fe con acción, una fe activa. Te mira 31 de 11 de Hebreos, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, ahora, ya teniendo, digamos, ese panorama, hermano, usted mira que es como una ruta que muestra que la fe de ellos fue una fe activa, viva. Pero, digamos, ya encerrando la fe en un campo en donde podemos desarrollarlo, es la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia local. Puesto que el apóstol Pablo, cuando está hablando a primera de Timoteo 3, en el capítulo 3, está mostrando todos los requisitos de los servidores. No estamos hablando del diaconado como tradicionalmente se conoce, sino de todo aquel que tiene la vocación o ha cultivado la vocación de servirle al Señor primeramente, y como reflejo de ese servicio, entonces pone su vida al servicio del cuerpo de Cristo. Si nosotros vamos a primera de Timoteo 3:9, tal vez para ir aterrizando un poquito, usted va a ver que está hablando ahí, hermano, a todos los que son parte de un cuerpo de diaconado. Las Biblias lo titulan como requisitos, y solo voy a mencionar algunas cosas ahí, pero es porque el 9 y el 13 hacen mención de la fe, como que da la idea de que en el servicio es el mejor campo para desarrollar y conocer el misterio de la fe, o para irlo entendiendo de una manera práctica. Vuelvo a insistir, no me estoy refiriendo, hermano, al diaconado como tradicionalmente lo conocemos, sino a todo aquel que tiene una vocación de servicio, dígase área de alabanza o discipulado de alabanza, como nosotros decimos, dígase discipulado en donde se enseña o se traslada una palabra, dígase cualquier función, hermano, que se haga en la iglesia, puesto que la iglesia de los Hechos, si usted mira, era central el diaconado, en el espíritu de tener esa vocación de la cual estamos hablando, de poner uno una vida al servicio del Señor. Y ahí el apóstol dice: los diáconos o los que sirven asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba,
y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ya después le habla a las mujeres, pero quiere decir, hermano, y fíjese usted, fije eso en su cabecita. Nosotros tradicionalmente le llamamos diáconos al que usted mira ahí sentadito, allá Oscarito está ahí escondidito atrás de la columna. No quiere que miren a Oscarito. Y a Oscarito lo tuve yo en los brazos, creo que una vez. Imagínense, ya envejecimos en la iglesia. Pero le digo esto, hermano, porque no se está refiriendo solo a eso. Alguien que toca un instrumento es un diácono en el área de la alabanza. Por eso usted recordará que en una oportunidad nosotros acá hicimos la sugerencia de que los que quieren servir no peguen saltos de la banca aquí, solo por el hecho de estar un poquito más arriba, sino hay que hacer diaconado como una norma general. Sería excelente, hermano, que todos de alguna forma hubiésemos pasado por el área del diaconado, porque ahí le van formando a uno el carácter de servicio, o va uno comprobando si verdaderamente tiene vocación de servicio. Creo que el martes dije algo que voy a volver a repetir. Los padres, por favor, ayúdennos. Y deben de saber que la iglesia tiene que tener un crecimiento, digamos, no solo antropológico, sino espiritual. No es recomendable que un padre de familia, si ve que su hijo, por ejemplo, tiene una vocación de alabanza, quiera que comience a servir en la alabanza por el hecho de que toca un instrumento, cuando tal vez ni siquiera ha pasado por el lugar donde se edifica a los niños, o no ha tenido un paso por el lugar donde se edifica a los prejuveniles o a los adolescentes, o ni siquiera, hermano, ha pasado por un lugar donde hay jóvenes. Entonces eso es delicado, porque al final, hermano, lo que sucede es que se trastoca la personalidad y el desarrollo de un servidor. Entonces yo dejo esa voz, hermano, porque he notado que a veces los padres, en el deseo de que sus hijos sirvan, hacen eso y cometen grandes errores, porque, hermano, aquí donde usted nos ve paraditos, aquí se pelean batallas espirituales que son para hombres que ya tienen cierta madurez. Por eso es que cuando Pablo está hablando al diaconado, si usted mira, por ejemplo, está diciendo que el diácono no debe de ser codicioso. No vamos a hablar de la codicia. Y fíjese, hermano, que el codicioso le abre puerta a terminar adorando a un demonio que se llama Mamón. Estaba viendo hace días un glosario de demonios, de nombres de demonios, y creen que este demonio Mamón, que no voy a hablar mucho de eso, hermano, fíjese, en ese glosario y en ese diccionario dice que gobierna Inglaterra. Eso me impresionó. Y da otro nombre de un ángel caído. Solo se lo pongo como ejemplo porque a veces, hermano, en el culto, en la administración, en toda la actividad de servicio, no solamente se hace una tarea de adorar al Señor, de servirle al Señor, como tradicionalmente lo conocemos, sino hay batallas espirituales que librar. En todo lugar, hermano, donde la iglesia verdaderamente está golpeando el mundo espiritual o se está estableciendo el reino de Dios, tiene que haber un choque espiritual de fuerzas. Tiene que haber, hermano, como le dijera yo, algo así como lo que le decíamos a las damas, ¿verdad? Que por qué es que en Apocalipsis se utiliza el nombre de la mujer para hablar de entidades espirituales. Que al final usted mira que se usa la mujer para mostrarla con el respeto de mis hermanas. Se habla de una entidad llamada Babilonia, que va montada sobre una bestia. Y que se habla de toda una entidad que habría que explicarla, y también se habla de una mujer que está vestida de sol, una virgen,
y que en cierta medida son el prototipo de dos fuerzas que van a pelear o que pelean constantemente. Esto lo digo, hermanos, solamente porque si usted mira en el caso del diaconado, dice ahí que el diácono debe ser probado, pero el tema no es para el servidor en sí, sino estaba nada más analizando que en esa esfera de servicio, Pablo habla en 2 versículos acerca de la fe. Y en el primero dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, se puede imaginar que en el Nuevo Testamento habla como de 10 u 8 misterios, tocó Pablo, y dentro de ellos está el misterio de la fe. Y eso creo yo que así como el matrimonio, por ejemplo, es un misterio y lo menciona en Efesios 5, uno fíjese que se casa, hermano, y no se da cuenta que el matrimonio es un misterio. Es algo que el que verdaderamente se sujeta a las leyes del matrimonio le van revelando cómo es el matrimonio en sí. Va adquiriendo conocimiento de lo que es estar casado, porque el matrimonio tiene demandas y usted sabe que el servicio en cierta medida es un desposorio con la iglesia. Es un compromiso que se adquiere, que tiene demandas de sometimiento a Dios para que el Espíritu Santo de Dios pueda usar la vida de una persona. Entonces, esto lo digo nada más porque se puede imaginar una persona neófita haciendo una función como lo que es servirle al Señor. Si no ha madurado, si no ha sido sometido a prueba, se le puede dañar su crecimiento. Conozco, hermano, en los años a mucha gente, aquí mismo en la iglesia. Yo he visto diáconos aquí en la iglesia, hermano, de un mes. Entonces no estoy hablando sin conocimiento, estoy hablando, hermano, con conocimiento. He visto gente, hermano, que la ponen en el servicio y a los 4 meses, ¿qué pasó? Está chupando, como decimos en Guatemala. Eso es real. Y no lo digo, hermano, para exhibir ni exponer a nadie, sino sencillamente nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de no entorpecer el desarrollo espiritual de una persona. Y por eso es que la iglesia debe de madurar en ese sentido, esperar su tiempo para ser llamado al servicio. Y entender, hermano, que el servicio, cuando traemos a la mente los estudios, el servicio es como el 6º o 5º paso que está relacionado con los famosos 7 rociamientos de los cuales se nos habló. Salvación, bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo, consagración, creo es, y servicio. Después está exaltación y después está glorificación. Imagínense. Porque por eso es que, mire, está consagración, en medio de la consagración está la exaltación. Perdón, en medio de la consagración y la exaltación está el servicio. Eso quiere decir que si usted es usado, o que si una persona es usada con poder, va a tener experiencias de ser sacado del mundo natural y va a ser exhibido por el poder de Dios. Pero el problema es que también hemos visto a lo largo de los años, hermano, que a una persona que puede ser muy usada en dones, si no se le cuida, se puede arruinar también. Hasta se les puede terminar adorando. ¿Ha visto usted eso? Yo lo he visto. O una persona, hermano, que tiene, por ejemplo, dones. Yo he visto gente, hermano, que tiene profecía y que termina manipulando a la gente con sus dones. Cuidado. Entonces la idea, por eso es bueno hacer reflexión. El Señor me ha estado a mí inquietando, hermano, a que utilicemos algunos días para hablar un poquito y recordar, examinar si nuestro espíritu de servicio realmente se mantiene y si estamos en la fe viva, si tenemos una fe viva. Ahora,
Eso lo digo, hermano, para ir, digamos, amarrando algunas cositas, porque Pablo está hablando, entonces, cuando está hablando de la fe, y acuérdense cuando escogieron a los 7 diáconos, dentro de los requisitos de los diáconos estaba uno que estaba relacionado con la fe, que sea lleno de fe. Imagínense un servidor incrédulo. Entonces, es bien interesante y tal vez parece muy básico el tema, pero yo lo veo fundamental. En el verso 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado o sirven bien, ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno. Entonces, esa parte yo la veo como una situación introductoria y no vamos a desarrollar nuestra fe si no ejercemos esa vocación de servicio. Entonces, se puede decir entonces que el diaconado es un campo en donde se crece en el conocimiento de la fe, no en el conocimiento de los hermanos solamente. Yo creo que nuestro servicio debería ser para crecer en fe y ser confirmados en la fe. Ahora, cuando ya nos vamos al libro de Santiago, que era lo que a mí me interesaba, usted mira que Santiago está hablando acerca de la fe. Y en el verso 17 del capítulo 2 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjese, si no tiene vida, no es dinámica, no despierta nada, no mueve nada. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que hacen los servidores en el cuerpo de Cristo? Es edificar, es construir, es fundamentar. Es ser partícipes de la obra de Dios. Por eso es fundamental la fe para el que sirve. Entonces, si Santiago está diciendo que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, de ahí podemos nosotros deducir que la fe con obras es una fe viva. Ahora, habría que definir a qué se está refiriendo cuando se está hablando de obras. Que tal vez de alguna manera en eso vamos a trabajar un poquito. Entonces, si queremos, hermanos, sacar un concepto de fe, y tal vez la idea sería que usted y yo reflexionáramos cómo está nuestra fe en estos días. Acuérdese que 2 cosas van a ser examinadas en los últimos días: la fe y el amor. Y se ha dicho que lo que admiró el Señor de un hombre que servía fue la fe. Cuando el Señor elogió al centurión, lo elogió por la clase de fe que tenía. ¿Sabe cómo veo ese pasaje, hermano? El Señor galardonó la obediencia del centurión también, no solo del criado. Porque da la idea, hermano, que el intercesor pudo mover la palabra activa del Señor. Pudo lograr que no hubiese necesidad de que Cristo se presentara corporalmente en un lugar, sino le dijo, solo di tu palabra y mi criado sanará. ¿Se puede imaginar, hermano, que nosotros lleguemos a desarrollar una fe en la que no tenemos necesidad de que alguien nos llegue a visitar? Si no sabemos que la palabra puede viajar a distancia y llegar hasta la necesidad y, hermano, hacer una obra poderosa para levantar a alguien que está postrado en una condición. Y en ese sentido también la palabra, ese pasaje ilustra cómo la palabra, hermano, puede traspasar distancias y activar y hacer milagros que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, es necesario tal vez afirmar estas cosas. Un concepto de fe. La fe podríamos decir que es un chispazo genético
como que a uno lo encienden, pero le activan su genética espiritual. Tal vez uno ni siquiera se da cuenta. ¿Sí? La fe es un chispazo genético, obviamente, que genera persuasión. Cuando usted va a la etimología de la palabra fe, tiene que ver con persuadir. Pues el concepto que leíamos anteriormente en Hebreos es: la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿se puede usted imaginar, hermano, que hay tres partes vitales en un culto? El que expone la palabra, es decir, el que trae la palabra, tiene la facultad de hacer que la palabra llegue hasta los oyentes. Eso es uno. Los que sirven, los que atienden las necesidades del cuerpo, todo el cuerpo de servidores, y los que se están alimentando. Ahora, entre la palabra y la necesidad están los servidores, pero si los servidores son incrédulos, si los servidores no esperan nada, si los servidores son una barrera que divorcia la voz de la palabra y el cuerpo que tiene necesidad, tenemos problemas. Porque es algo así como lo que decíamos, hermano, que consagración, servicio y exaltación. Una persona que no está apartada para el Señor, procesada, trabajada en su alma, puede tener áreas en su personalidad que lo van a dañar a la hora de que Dios lo exalte. Yo tengo tan presente, hace como 37 años que me dieron a mí la primera escuela dominical. Dos varones llegó, pero uno me dijo: ahí te acordás que a Cristo lo levantaron para crucificarlo. Y hasta ahí yo agarré el concepto después y dije: ya sé qué me quiso decir. Cuando a usted o a cualquier persona la toma el Señor del anonimato y lo pone en una posición, eso no es solamente para que lo vean, también para que le tiren piedras, para que lo critiquen, para que le miren sus errores. Entonces no es por eso, no sé si yo le he hecho a usted el comentario de un libro de un profeta, así se escribe, el escritor de ese libro se autodenomina profeta, Rick Joyner. Y él habla de cómo el reino está tipificado en una montaña, que él va caminando acompañado de seres celestes. Pero lo que a él le admira es que a medida que va subiendo, también vienen bajando otros personajes. Y cuando él venía bajando, se dio cuenta que algunos personajes le hacían reverencia a otros, y a unos y a otros no. Entonces él preguntó que por qué a unos les hacían reverencia y a otros no. Entonces le dijo: lo que pasa es que los ángeles le hacen reverencia solo a aquellos que tienen una naturaleza de humildad. Si tú te das cuenta, y para los que han leído el libro, yo detuve esa información. A medida que vas subiendo, a medida que vas escalando, tu naturaleza debe de ser más de humildad. Y eso es lo que miran los seres celestes. Al orgulloso lo ven de lejos. Por eso es interesante, hermano, oír uno. Acuérdese, la fe no es solamente un concepto. Ya cuando usted examina la diferencia o complementa la palabra pistis con emuná, que a mí me ha gustado utilizarlo, porque pistis dice es creer nada más, pero emuná no. Emuná es vivir apegado a lo que se cree. Como que es una demanda un poquito, es un concepto mucho más definido el hebreo en ese sentido. Entonces, ¿qué es la fe? Para no quedarnos con nuestros conceptos muy tradicionales, la fe es como un chispazo genético que genera persuasión. No poder de persuasión de adentro hacia afuera, sino es Dios el que persuade al hombre. Es Dios el que convence al hombre. Porque, hermano, ¿quién lo convenció a usted? O peor, si no está convencido de que Jesucristo es el Señor.
Ya lo convencieron a usted de que Jesucristo es su Salvador, porque si no lo han convencido, tiene problemas. Ahora, ¿quién lo convenció? ¿El gran predicador que predicó? ¿O el Espíritu Santo? Que agarró, hermano, una palabra y le mostró la misericordia de Dios. Entonces, es importante esta parte para que nosotros revisemos periódicamente si estamos en la fe. Genera persuasión. ¿Por qué aparece usted de repente con cierta convicción? Yo he oído que gente dice, pero hermano, yo tengo fe. Fíjese, hace como un año oramos acá en la iglesia por una hermana de 90 años. Lo voy a decir porque el Señor nos lo confirmó yendo a orar el día miércoles con el hermano Horacio. Y ahora tienen 92, ¿verdad? Cáncer maligno en un pecho. Su hija es médico. Ella me habló a mí hace rato. Y en esa oportunidad, hermano, vino, se oró allá por ella. Se le ungió, como dice la palabra, el que esté enfermo, llame a los ancianos y la oración del justo puede mucho. Y la verdad, hermano, con decreto de ese tipo. Pero lo maravilloso es que cuando ya la operaron, dice que el tumor estaba bien encapsuladito. Le sacaron el tumor, hermano. Y ya tiene 2 años. Y la fuimos a visitar y fuimos a orar por ella esta semana y está sanita. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de eso, hermano? Porque yo me recuerdo la convicción con que ella habla. Dice, yo no puedo negar que hay milagros. Y le cuento que a esta iglesia nunca ha venido. Porque Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Ahora, ¿de dónde le vino la convicción? Eso es dádiva de Dios, eso viene de arriba. Entonces, yo por eso le puse acá, hermano, y perdone, esos son conceptos personales. Podemos sacar conceptos de diccionario. Genera persuasión, genera credibilidad, convicción y confianza en una persona. Por eso la fe es una potencia interna que lo hace a usted permanecer viendo lo que otros no miran. Es bien importante. Fíjese, genera persuasión, credibilidad, convicción, confianza en la obra de salvación que el Padre hizo por medio de Cristo. No está diciendo que es un instrumento, hermano, para hacer milagros prioritariamente, para alcanzar logros en la tierra prioritariamente, sino para creer la obra que el Padre hizo en el Hijo, para que el hombre fuera justificado de sus pecados, para que el hombre no se sienta desnudo cuando lo destruye su mala inclinación. ¿Se puede imaginar ese poder? Por eso dice, así mantener vivos los poderes de la salvación. Porque los poderes de la salvación yo los veía, hermano, como las obras. Es decir, si uno tiene una convicción de algo, usted tiene que mover, esa convicción lo va a mover a hacer algo. No lo va a dejar solo confesando algo, sino va a ser algo, hermano, que se va a convertir en un motor de acción poderosa, como le sucedió a Abraham. Era una orden, hermano, contra toda la lógica. Pero dice que él por eso fue justificado, por la fe. Pero pone como ejemplo
el hecho de haber tomado a su primogénito, llevarlo al monte y ofrecerlo sin reservas. Por eso me llamó un poquito la atención nuestra fe, ¿cómo está? ¿Nuestra fe serán confesiones nada más o serán, hermano, convicciones que nos mueven a hacer algo y a ver cómo Dios se manifiesta de una manera poderosa? Ahí dice claramente, en la obra de salvación que hizo el Padre por medio de Cristo y asimismo para mantener vivos los poderes de la salvación. Porque la palabra salvación entendemos que es una palabra múltiple, que denota, hermanos, muchísimas cosas. Hay mucha gente que ha sido justificada, pero no ha sido totalmente liberada. No le han sido, como le dijera, en el terreno de la justificación en Dios, sus pecados ya le han sido perdonados. Pero él o ella no se sienten perdonados, todavía viven condenados, todavía viven acusados. Pero qué maravilla saber que si nosotros disponemos nuestro corazón, los poderes de la salvación pueden hacerse efectivos en nuestra vida. Todos tenemos que experimentar de una u otra manera liberación. Todos de alguna manera podemos decir que hemos visto la mano proveedora del Dios Todopoderoso. De alguna manera. Veo al hermano Maynor allá sentadito y su esposa. No lo paso por alto, servito. Me alegro, aquí es su casa. Credibilidad, convicción y confianza en la obra de salvación que el Padre hizo. Porque en el sacrificio de Cristo, hermano, está la fuente de la salvación, está la fuente de la vida. Cuando usted se sienta desorientado y no sabe a dónde va, regrese a la cruz. Es el punto de referencia, es nuestro punto de partida. Cuando uno, hermano, ha perdido la fe o se ha debilitado, no se complique la vida. Vuelva otra vez su mirada al autor y consumador de la fe, vuelva otra vez a la cruz y lo van a reorientar. No sé si usted ha visto el testimonio de un árabe convertido al cristianismo. Impresionante en estos días, hermano. ¿Cómo se le reveló el Señor y se le mostró, se le hizo visible? Le botó, hermano, toda su tradición. Y me acordé que una vez el hermano Patricio, platicando con él, cuando fue a Israel, le dijo a unos judíos ortodoxos, porque a un pastor, mejor dicho, que estaban viendo a los judíos ortodoxos ahí en la explanada del muro, le dijo, ¿y se convertirán ellos, hermano? Sí, le dijo. Nosotros no les llevamos el mensaje, lo que hacemos es que oramos noche y día por ellos. Y algunos se han salvado porque Cristo se les ha aparecido. ¿Qué le parece a usted una conversión de esas? Por eso yo creo, hermano, en la parucía. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Él se puede. Mire, ¿se acuerda que hace años se hablaba, hermano, de la inminente venida de Cristo? Se dormía uno pensando que en la noche, ya le conté que cuando yo pastoreé allá en la zona 14, a las 4 de la mañana me estaba tocando la puerta a un hermano. Y solo dije, ¿quién será? Porque debe ser alguna emergencia. Abrí la puerta, cuando le abrí la puerta la empujó y se hincó y me dijo, hermano Ángel, Cristo ya vino. Llorando. Yo dije, Señor, nos quedamos. Testiga. Yo bromeando le decía a los hermanos, voy a ir a ver si está mi mujer, porque si no, ya la cosa se puso seria. Y el hombre llorando, hermano. Entonces
ya cuando yo le fui, ya le fue pasando, me dijo, es que hermano, acabo de tener un sueño, una visión, vi la iglesia, vi que la iglesia estaba adorando, pero solo se iban los que danzaban hasta adelante, se iban y salían, y yo me quedaba, yo brincaba, pero volvía a caer otra vez, nunca se me olvidó. Y se formó una virgen y venía una luz del cielo, la atrapó y se la llevó. Eso fue lo que me contó. Y dice que fue tan real la experiencia, hermano, que se fue de su casa a mi casa. Nada más lo digo porque, hermano, es tiempo de ir verificando si tenemos convicción nosotros de lo que creemos. Él se puede aparecer a su vida en momentos dramáticos. En sus momentos de necesidad, Él se puede aparecer a su vida y traerle la respuesta que usted está esperando. Si no tenemos esa parte, hermano, no tenemos un evangelio bien centrado. El evangelio genuino está centrado en Cristo Jesús, nuestra esperanza gloriosa. Así dice, mantener vivo los poderes de la salvación. Estos Dios los activa en el hombre que ha heredado una inclinación instintiva al pecado. Hay corrientes, hermanos, que creen que el hombre cuando nace le dan un alma nueva. Arminio era un teólogo que creía que el hombre a la hora de nacer le daban un alma nueva y que tenía la posibilidad el hombre de llegar a ser impecable. Otros no creen eso. Otros creen que preexistencialmente el espíritu del hombre entra al cuerpo y cuando se activa el poder ancestral del pecado de Adán, se activa también en uno esa naturaleza. Una inclinación a querer ir a transgredir. Una fuerza que es más poderosa que nosotros mismos a veces. Pero lo maravilloso, hermano, es que nos han dejado un gran regalo, que es el sacrificio precioso de Cristo Jesús, en quien tenemos que depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, y tener la convicción que pasemos lo que pasemos, Él está vivo y no está muerto, sino está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, así como se activa, hermano, esa chispa de fe, también se activa una inclinación al mal, se activa la vieja naturaleza. Y usted, acuérdese, hermano, hay dichos en los púlpitos que se pueden repetir con confianza. La carne solo se elogia en la mesa a la hora de orar. La carne solo cuando usted va a comer el gran pedazo, gracias Señor que no me estás haciendo comer otra cosa. Pero la carne no hay que darle mucha libertad, la que tiene que ver con el alma, la baja naturaleza. A esa sí sométala. Comas el pedazo de churrasco, pero la carne que está aquí, esa sí sométala. Quieto. Cuando se le esté levantando esos deseos, tranquilo. Vaya a buscar, vaya a orar, vaya a rogar, vaya a decirle Señor por favor. Cuando se estén activando malas ideas, malos pensamientos, bombardeos, someta su carne al Señor. Yo le digo sometamos. ¿Usted es carnal, hermano? Somos carnales, no se ponga, todos somos carnalochos. Ya cuando uno revisa bien su vida, uno le gusta la carne, hombre. Pero la misericordia de Dios es buena. Mire, si no, hermano, ya nos hubieran exterminado. Pero nos cubre la sangre preciosa del Señor. La fe. Por eso yo nada más le pongo esa parte. Lo pone, dice, la inclinación al pecado. Con eso vamos a luchar hasta el último momento de nuestra vida.
Y lo pone en una condición de potenciar la muerte espiritual. Acuérdese, somos salvos en esperanza. Si va a llegar un día en que usted se va a voltear y le va a gritar a la muerte y le va a decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? Pero eso todavía falta. Ahora nos asusta la muerte. Juan 6, 28 al 30, solo leo 28, dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque estamos tratando de definir que una fe sin obras es muerta. Pero una fe sin la obra fundamental, que es el sacrificio de Cristo, no tiene sustento. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, ya cuando Santiago, hermano, comienza a definir entonces cómo se puede mantener viva la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando Santiago está hablando de la fe, habla fíjese que le está hablando a los hermanos, no le está hablando a los primos, no le está hablando a los que no tienen la misma fe. Cuando usted revisa la palabra hermano, es en griego adelphos, es decir, los que son compatriotas, los que tienen la fe que viene del mismo lugar. Por lo mismo se consideran los hijos de la misma madre. Cuando usted revisa el término, se está refiriendo a aquellos que vienen de la misma madre. Y de eso hay que hablar un poquito, hermano, de las simientes. ¿Cómo logró, hermano, vulnerar el vientre? Fíjese, ¿cómo logró vulnerar el vientre de Eva, ese ser llamado serpiente? Algunos, los hebreos, le llaman Samael, dice. ¿Cómo logró, hermano, vulnerar el vientre? ¿Por qué, hermano, dice... El Señor le dijo a los fariseos: ustedes son una raza, a la que fuerte, hermano, raza de víboras, raza de serpientes. Pero ¿será que nada más lo dijo? ¿Por qué le dijo Juan? Dijo: es que Caín era del malo. ¿Cómo puede, hermano? Por eso miren, el amor de Dios, en el amor de Dios, que Dios extienda su mano de liberación sobre nosotros. Oiga, y los que se van a casar deberían, hermano, de pasar por el departamento de liberación antes. Deberían de ser, esto lo digo, hermano, como una exhortación, y aprovechando que me tocó a mí hablar aquí en el púlpito. Deberían de investigar si no hay demonio por ahí oculto, porque es delicado engendrar bajo influencias de otros espíritus. Ahí quedaron estudios sobre las simientes. Yo estoy preparando uno sobre ese, hermano. Me impresionó. Quiere decir, bueno, el doctor decía, el apóstol nuestro decía, hermano, que qué delicado es, por ejemplo, cuando las almas que van a engendrar todavía tienen una vida pasada que no ha sido bien ministrada. Entonces yo nada más le estoy hablando porque la fe con limpia conciencia tiene que ver, hermano, con el hecho de que Dios puso su verdadera semilla en nuestro espíritu, aparte de otro género de semillas. Si no, ¿a qué se referirá, hermano, la parábola del trigo y la cizaña? ¿Por qué es que hemos dicho que, hermano, en una noche le pueden cambiar a uno la mente y en lugar de parecer trigo parece uno cizaña? La palabra cizañoso es una palabra como insultante.
Yo me recuerdo, hermano, a alguien que se me acercó hace muchos años y me dijo: fulano de tal es bien cizañoso, tiene veneno bajo la lengua. Fuerte, pero dice una verdad. Entonces, lo que yo estoy tratando de dejarle en su corazón, hermano, es que cuando Santiago le está hablando a la iglesia de la verdadera fe, es una fe que está diciendo, esta es una fe, pero entre hermanos que son de la misma matriz. Ahora, hermano, hay muchos que imitan la fe. Hay gente que imita la fe. Santiago está hablando de la fe, habla de los adelfos, es decir, a los que son compatriotas y tienen la fe que viene del mismo lugar, por lo mismo se consideran hijos de la misma madre, haciendo alusión a la naturaleza femenina del Espíritu Santo de Dios, haciendo sombra para gestar fe verdadera. Quiere decir, hermano, que así como hay dones, dice, está el don de fe, pero no se podría hablar del don de fe si el Espíritu Santo no hace sombra sobre una persona. Entonces, es importante la llenura del Espíritu, la buena relación con el Espíritu de Dios, para que la fe se mantenga, la conciencia uno la esté limpiando constantemente y la fe sea pura. No vivamos de alardes de fe, sino vivamos de la fe, de la convicción. Imagínense qué fe la que desató el Señor en Job, que viendo que se le estaba cayendo parte por parte de su cuerpecito, pero dijo en determinado momento, y predicábamos hace algún día de eso: pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que del polvo mi Redentor se ha de levantar. Es tiempos de fortalecernos en fe, de no prestar oído, hermano, a enseñanzas que no edifican, sino a fortalecer su fe. Necesario, hermano, fortalecernos en la fe, haciendo sombra como lo hizo el Señor. Acuérdese, cuando engendraron una nueva naturaleza en María, dice que le dijeron: el Espíritu va a venir sobre ti, va a ser sombra, y el santo ser que nacerá de ti. Parece fácil el misterio de la fe, pero no lo es. Tiene que ver con la llenura del Espíritu, tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver en dónde tengo yo puesta mi mirada, tengo que ver qué resultados tengo de mi fe. Yo tengo tan presente, hermano, porque yo pasé el proceso de desprendimiento del pastor nuestro 3 años en la iglesia. Y, hermano, se delegaba a los pastores para ir a orar, íbamos a su casa, comenzó todo un movimiento de oración. Se oían voces, se oyeron profecías, se hablaba de ir a buscar ministros, hermano, para que se ministraran. Yo me recuerdo una vez que me acerqué al escritorio del pastor, hermano, y él estaba sumamente cansado. Se veía como cada día su cuerpo se iba debilitando. Y me recuerdo que yo me acerqué al escritorio y le digo: hermano Otto, como le decíamos familiarmente, con mucho respeto, digo: pero hermano, ¿quién puede orar por usted? Uno se siente inútil. Porque lo veíamos como un héroe de la fe, no idolatrándolo, como un padre. Y, hermano, comenzaron a buscar, que tal vez pueden buscar a fulano. Vino un hombre de Dios, un evangelista, y algunos de los hermanos sabrán ese testimonio, que llegó a su casa y no le fue a decir otra cosa, nada más le dijo: hermano, ¿cómo está su fe? Ese fue el examen. Y le dijo: como al principio. No se diga más. Y él ya nos había mandado a decir a nosotros que hacíamos ancianato en la iglesia, que no le estuviéramos alimentando al pueblo el hecho de que él iba a regresar, porque Dios le había mostrado que ya se lo iba a llevar.
Fe para morir. Fe como la de Abel. ¿Se puede imaginar, hermano, tener uno la convicción de irse a la presencia del Señor? Por eso le hablo de esta parte, porque la iglesia es necesario que fortalezca somos fuertes en otras cosas, hermano, pero no somos fuertes en fe, nos debilitan con facilidad, nos mueven con facilidad. No, usted debe saber en quién creyó. Usted no creyó en un hombre, usted creyó en Jesucristo, el Señor. A mí me gusta gritarlo y me gusta decirlo. Él está vivo hoy. Él es presente hoy. Él no miente. Su presencia la podemos percibir. Mire, hermano, yo le voy a ser honesto. Yo pensé que no iba a llegar hoy porque Guatemala está alborotada y ahí andábamos atrancados. Hasta me pasé un semáforo, pero ahí me pido perdón y me arreglo. Si me ponen multa, no hay problema. Y por eso cuando entré se sentía que los hermanos estaban en fiesta. Yo vengo y tú, ¿dónde que agarraba la onda? Pero hay poder de Dios, hermano. Hay poder de Dios para todo aquel que cree. Hay vida, hay esperanza para nosotros. Usted no vino a perder su tiempo hoy en la noche. Usted vino de alguna manera a fortalecer su fe. Se está moviendo y vino y está actuando para que su fe sea fortalecida. Por eso me llamó a mí un poquito la atención, porque uno deja esos pasajes y son ricos, porque dice ahí, mire, hermano, cuando se utiliza la palabra aprovechar, porque dice, si tu fe no tiene obras, ¿de qué te aprovecha? Esa está diciendo una fe que aplicada en un cuerpo. Por eso es bien interesante, porque dice, si ves a tu hermano desnudo, está hablando, hermano, de los que son despojados del mantenimiento, que se ha referido a mantenerse, valga la redundancia, en fe, porque usted lo mira ahí, cuando vaya a leer Santiago lo va a ver. Si mira uno a un hermano con necesidad, está desnudo y le decimos que se vaya en paz, pero no le damos lo que necesita para que su fe sea mantenida, la fe nuestra, hermano, se puede ir marchitando. Pero usted y yo no hemos sido llamados nada más a ser un número más, sino a afectar al cuerpo de Cristo a través de la fe. Cuando está utilizando la palabra aprovechar, ¿por qué digo eso? Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? La palabra aprovechar está diciendo que una fe aplicada en un cuerpo que ha salido del mismo vientre da vida y tiene beneficios. La palabra que dice ahí aprovechar, si usted va a buscar el diccionario, dice que es sinónima de sacar beneficio. Entonces, si uno, hermano, no se mueve y no actúa en fe, no va a ver el beneficio de lo que es la fe. Y la fe tiene muchos beneficios, hermano. No es solo creer que Dios nos puede proveer y nos puede dar lo que le pedimos materialmente. Está diciendo una fe que aplicada en un cuerpo. Por eso decíamos, prioritariamente cuando se habla de las dádivas, dice, vayan, si usted ha sido enseñado, voy a decir este texto, si usted ha sido enseñado en la palabra, dice que debemos de ser agradecidos. Y debemos hasta tener un orden de cómo remunerar y cómo agradecer. Usted no puede ir a agradecer a otro lugar donde no le edifican su alma. Usted tiene que ir a agradecer al lugar donde su alma está recibiendo la administración que su alma y su espíritu y su cuerpo necesita. Si usted va, oiga, esto es fuerte, pero si usted va a otro lado, usted es un infiel. Hoy se quedaron callados. No, usted sea agradecido con el Señor. Yo he sido hombre, hermano, de pertenecer solo a un movimiento. Aunque se ha desarmado y se ha sacudido, yo sé en dónde estoy parado. Y perdone la jactancia.
Cuando se utiliza la palabra aprovechar, está diciendo que una fe debe de ser aplicada prioritariamente en el cuerpo. Ahora, relaciónelo, hermano, con el servicio. ¿Cómo va a ir usted a servir a otro lado donde ni lo conocen? No, usted debe de servir en un lugar donde la gente da fe de su servicio. Usted no puede ir a profetizar a otra congregación. Como llegó alguien una vez, hermano, a un lugar y llegó, es que traigo una profecía. No, hermano Víctor es testigo, porque hermano Víctor le dije que no lo recibiera. No, y se fue enojado, ya nunca llegó. No nos preocupa eso. Es un cuerpo donde usted tiene que ser probado, donde usted lo tienen que ver, tienen que probar su fe. Una fe aplicada en el cuerpo que ha salido del mismo vientre y tiene beneficios. Es decir, que esa fe, hermano, activa la bondad de Dios. Hablábamos de que la mano de Dios abierta no era solamente para mostrar su generosidad, sino era para mostrar lo que sale de su mano a través de las heridas. Y lo que sale de él no es nada más, aunque hay un versículo que dice, rayos brillantes salen de su mano, luz. Pero cuando sale sangre, cuando salió sangre, salió todo el poder de la regeneración, sangre limpia, sin contaminación, a disposición de aquel que tiene necesidad de ser limpio en su vida. Que se active la bondad de Dios, porque Dios ha sido bondadoso con nosotros. Nosotros también tenemos que ser bondadosos con el que tiene necesidad. Entonces, todos los beneficios del Señor, hermano, se puede imaginar. Solo si quiere, para terminar, leemos el Salmo 103. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero yo lo voy a repetir porque a mí me gusta. La verdadera fe activa la bondad de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Hermano, si usted sigue leyendo ese salmo, es un devocional. Ahora, ¿cuál será la necesidad que traemos? ¿O cómo llegó usted a la iglesia? ¿O cómo llegamos? Llegamos con la necesidad de ver la bondad de Dios. ¿Se acuerda del canto? Hubiera yo desmayado si no fuera. ¿Cómo es? Si no hubiera la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Dios ha sido bueno y ha sido bondadoso con nosotros, hermano. Es que por eso a mí me llamó la atención. Él es bueno, Él es bondadoso. Entonces, la fe está fundamentada en proyectarla en los que de alguna manera los han despojado. Por eso Santiago decía, si algún hermano, ustedes lo ven despojado de los poderes de la salvación, si quieren que se active la fe, hagan algo. No solo confiesen cosas sobre ellos, no solo le digan, hermano, le va a ir bien, yo sé que va a salir. No, haga algo, ore por él, visítelo. No es una tarea, hermano, solo para los pastores. Es una tarea de tener fe viva. Cuando usted ya esté muy mal creado, cuando usted ya esté muy mal agradecido, consejo, vaya al hospital. Dígale al hermano, ¿cuándo fueron a repartir pan al hospital? Ayer, anteayer. A los migrantes. Péguese, hermano, no esté buscando púlpito.
Vaya ahí a darle, o vaya al hospital, va a ver que va a regresar bien planito. Va a regresar agradecido, va a entrar a su casa diciendo, ala, pero si yo pude haber sido el que estuviera en el hospital. Pero Dios ha sido bueno, me ha limpiado, me ha peleado mis batallas. Mire, hermano, déjeme decirle, ¿por qué otras personas se enferman y usted no se enferma? Y si se enferma, no se enferma como se enferman los que no tienen esperanza. Dios hace su milagro precioso y maravilloso sobre nuestra vida. Aleluya. Entonces el apóstol Santiago nos está recordando que no dejemos ir a nuestros hermanos despojados, sino siempre es bueno hacer algo. Y no como usted quiere. Dígale al Señor, mire, con que se levante a orar por alguien, que lo lleve en oración, y lo lleve en oración, y lo lleve en oración, y lo lleve en oración. Y aunque nadie sepa, pero usted, como me dijo una hermana un día que yo fui, mire hermano, no voy a mencionar, bueno, sí lo voy a mencionar, ya está con el Señor. ¿Quiénes conocían aquí a la hermana Gildita Galvez? ¿Hay alguien? Ay. Voy yo a un velorio, a ella la dejé de ver yo como 25 años. Y voy a un velorio y está la hermana Gildita de Galvez ahí y me dice, le la fui a saludar. ¿Qué tal, hermana Gildita? ¿Cómo está? Porque ella estaba en el área de administración cuando yo fui encargado. Y me dice, no te he olvidado. Te subo al altar todos los días. 3 tengo ministros en el altar todos los días. Ay, hermano. Ese día regresé yo a la casa, mire, campeón. Porque usted está aquí parado, usted está aquí sentadito, pero usted no sabe quién le ha peleado batallas. Tal vez la gente que usted menos se imagina le ha peleado grandes batallas, hermano, para que no lo destruyan. Gente que tiene fe. Gente que, hermano, los de fe son aquellos, hermanos, que recogen a todos aquellos por los que nadie tiene esperanza. Que Dios fortalezca su fe en estos días y que nos haga un cuerpo de no dejar desnudos o despojados a nuestros hermanos. Una obra podría ser, hermanos, revisar si uno tiene aceite. No quiero, el texto no quiero, hermano, tocarlo solo con obras, como le dijera, de provisión material, porque eso también cuenta. Pero también a veces se necesita de una palabra de aceite, de consolación sobre una vida. Usted y yo que hemos hablado por años con las personas, me he dado cuenta, hermano, que a veces la gente no quiere dinero. Me hablaba un varón de Dios hace días y me decía, hermano, yo no estoy buscando dinero, yo estoy buscando una palabra que me saque de la situación en la que estoy. Ciertamente tengo problemas serios, pero no quiero eso. Ya le dije al Señor que no quiero eso. Quiero que me ayuden a salir de mi problema. Hermano amado, Él es el que sana nuestras aflicciones, nuestras dolencias. Señalémosle. Y si, mire, yo siempre he dicho, hermano, que a mí hasta me llegó a caer mal una hermana que me iba a tocar la puerta. Mire, yo conocí a un ministro que lo he amado por años y un día en un discipulado se me quedó viendo y me dijo, mira, te voy a ir a despertar para orar todas las mañanas. Y hermano, me iba a tocar la puerta. 4 de la mañana. Cuando yo oía que sonaba la puerta, decía, pero ¿sabe qué, hermano? Le agradezco que se haya tomado la molestia de salir de su casa e irme a tocar la puerta, porque me enseñó un poquito lo que es el camino al altar. Cuando nos íbamos a predicar con ese varón, hermano, no nos poníamos a hablar en el carro de otras cosas. Me decía, oremos, oren ustedes. Y nos íbamos adorando a Dios, hermano. Mire, unas cosas preciosas.
Un día fui a predicar a Estados Unidos y había una hermana en un retiro que se me acercó y me dijo: es que usted ha de haber estado en el discipulado de fulano de tal. Y se lo digo porque yo siento lo mismo. Hermana, es cierto, uno se queda marcado por el Espíritu Santo de Dios a través de los verdaderos ministros del Espíritu. Júntese con los que oran. No se junte con los chismosos. Vengo feo, hermano. Perdón, hermano. De veras, júntese con la gente que ama a Dios. Júntese con la gente, hermano, que tiene fe. Aleluya. Dios es bueno. Levante su ánimo. Y le damos gracias al Señor por esta noche. Que Él fortalezca su fe. Ahí puede usted seguir leyendo, pero yo le dejo esa inquietud en su corazoncito. Oramos al Señor. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué utilidad sacaremos nosotros, hermano, si solo le decimos palabras a la gente, pero no nos movemos y actuamos y trabajamos? Fíjese que la palabra, cuando usted revisa la palabra obras, tiene que ver con una actividad, hermano, fuerte. Se lo voy a buscar acá y entonces usted cierra sus ojitos. Me llamó mucho la atención. Cuando se está hablando de una obra, se está hablando de un trabajo, de un esfuerzo, de una ocupación por el necesitado. De lo contrario, la fe, dice, se va muriendo. Por eso es que Santiago, hermano, dice: si alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchos, hermanos, se han esforzado en la vida porque han creído. Porque han creído, han caminado, han buscado y han sido confirmados en su fe. Entonces tenemos que actuar. Si usted cree que Dios es un Dios de liberación, de sanidad, tiene que buscar al que sana. Si usted cree que Dios es un Dios que le gusta que le adoren, no se puede quedar sin adorar. Tiene que abrir sus labios y actuar para deleitarse. Aleluya. Si creemos, hermano, que Dios es un Dios de liberación, tal vez nosotros no vamos a hacer esa obra, pero vamos a orar y vamos a interceder para que Dios se mueva de una manera preciosa. Y Él levantará a quien tenga que levantar y tendrá que usar a quien tenga que usar para que la iglesia sea asistida en su necesidad. Nuestra fe tiene que ser viva. La fe se hace visible o deja de ser deja de ser un concepto cuando hay hechos que la justifican. Aleluya. Padre, te damos gracias. ¿Cuál es su fe, mi hermano precioso? Usted que va a hablar, usted que invita mucho a la devoción a la gente, será, hermano, que deja impregnado cuando enseña, deja impregnada a la gente de un espíritu de búsqueda de Dios. ¿Será que activamos esa chispa maravillosa? ¿Será, hermano, que cuando nosotros
hacemos una reunión, la gente se queda con el deseo de buscar al Señor. Por eso decíamos que la fe es una chispa que se activa de convicción interna en nuestro corazón. Lo demás el Señor lo hará. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer su obra preciosa esta noche en su vida. Gracias. Usted no puede esperar para mañana lo que Dios quizá determinó hacer hoy. Hoy puede ser el día que Dios está haciendo algo. No condicione la fe. No seamos, hermanos, como lo hizo Jacob. Jacob le dijo: Señor, si tú me traes de nuevo con vida, si tú me das esto y me das lo otro, entonces yo te voy a dar el diezmo de todo. A Dios no se le puede condicionar. Abraham dio a su hijo, entregó todo lo que él amaba y regresó con todo lo que él amaba. Pasó por el altar lo que más amaba. Por eso le damos gracias al Señor esta noche. Samasha Makara Makaba. Oh, Ramaya So Mashina Maba. Gracias. Muy detenidos parecería que estamos, hermano. Que Dios vaya activando nuestra vida en el nombre precioso de Jesús. Oh, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. La palabra puede ser confrontadora, pero vea, hermano, estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos, hermano, en que la gente está devolviendo la fe, se está retrocediendo. Pero usted no es de los que retroceden. Padre, te damos gracias por esta noche. Glorificamos tu nombre poderoso. Sama Shama. Que su fe y nuestra fe se active. Se active, se active. Que el cuerpo tenga vida. Que el cuerpo tenga vida. Que no esté desnudo. Que no esté falto, hermano, de todos los ingredientes que son necesarios para que la gloria del Señor sea vista en nosotros. Oh, gracias por tu presencia. Gracias, Señor amado. Bendice a mis hermanos, fortalece sus almas. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado,
Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Señor.